Muy buenas tardes, compañeros. Y vamos a dar inicio a lo que es la conferencia del curso. El tema es Introducción a NoSQL con MongoDB y Docker. Pues quiero agradecer que pueden estar aquí. Y de igual forma a Diego por hacer un tiempo para compartir sus conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. Él ha sido de bastante ayuda a los ingenieros en diferentes cursos. Y si no estoy mal, también ha sido auxiliar en el curso de bases de datos, por lo que tiene bastante conocimiento en lo que es estos temas, ¿verdad? Entonces, Diego, muchas gracias y te dejo el tiempo para que puedas impartir la conferencia. Buenas tardes, José. Gracias ahí por el espacio que me han brindado, ¿verdad? Entonces, un gusto para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Sé que por acá algunos ya me conocerán. Estaba viendo ahí la lista eh, de integrantes y me doy cuenta de que hay dos, tres por ahí que estuvieron conmigo hace como año y medio en lenguajes formales y de programación, creo yo, por ahí. Por ahí recuerdo haberlos visto. Angeli creo yo que fue una de ellas. Damaris creo que también fue por ahí veo a varios. Otros que no muy, pero qué alegre verlos por acá. Me presento, mi nombre es Diego Bin. Yo soy estudiante de cierre de Pensum, ¿verdad? De la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Algunos por acá como mencionó José, ¿verdad? Ustedes me conocerán ahí pues por estar casi que dando auxiliaturas de todos los cursos, ¿verdad? Y muchos dicen, pues, ¿por qué doy tantas auxiliaturas? Y es que realmente a mí sí me fascinó toda el área de toda el área de sistemas de la carrera, ¿verdad? Entonces, es por eso de que trato de implementar y de dar a conocer la forma en la que yo logré comprender todos estos temas y que de igual forma los compañeros que vienen atrás, en este caso así como ustedes, que vienen aprendiendo y tratando de salir adelante en todos estos temas, que no se les sea tan complicado como pues a muchos nos ha costado, ¿verdad? Es por eso que el día de hoy decidí el tema de introducción a NoSQL con Mongo y con Docker, específicamente porque ustedes ahorita comprendo que esa es la conferencia de bases de datos 1. Para ustedes, pues obviamente van para bases de datos 2. Eso significa de que ustedes van a empezar a trabajar con bases de datos no relacionales, ¿verdad? Como lo es MongoDB. Van a trabajar con más bases de datos no relacionales, van a trabajar con bases de datos documentales incluso, ¿verdad? Pero la que más destaca y la que yo considero que necesita un poquito más de expansión de conocimiento por tanto en su optimización, por su escalabilidad, es la parte o es la base de datos conocida como MongoDB. ¿Por qué decidí también colocarles ahí que se iba a montar con Docker? Bueno, hablando de tecnologías que vienen en ascenso, ¿verdad? Vemos por acá que actualmente los contenedores de Docker es algo que está hoy en día en auge, ¿verdad? Entonces hay que aprender a utilizarlo, porque posterior a eso viene la parte de la utilización de Kubernetes. Si ya están llevando por ahí sistemas operativos 1, sistemas operativos 2, por ahí más o menos se mencionan este tipo de conceptos y si todavía no han llegado por ahí, pues no van a empezar a ver un poquito. Entonces, esta es una pequeña introducción a todo este mundo de conocimientos que están ustedes por empezar. Entonces, no les quito tanto ahí con la introducción. Voy a pasar a la parte en donde empieza la conferencia. Entonces, solo denme unos segundos que cargue por acá. Y estamos solo, José, si me permitieras ahí la presentación de la pantalla. Ahí te voy a sustituir. De acuerdo, Sam. Gracias, José. Bueno, entonces, como dice acá, introducción a NoSQL con MongoDB y Docker. Bueno, entonces empezamos por acá. Tengo una pequeña agenda para el día de hoy. Em, la agenda forma parte de lo que forma la parte de la agenda es la introducción a NoSQL, qué es MongoDB, las características principales de MongoDB, qué es Docker, ¿verdad? Que también quiero mencionarles qué es eso. ¿Por qué utilizar Docker? ¿Qué es un contenedor? ¿Qué es una imagen? Los comandos y los puertos que utiliza Docker, así como un ejemplo de MongoDB con Docker, ¿verdad? Va a ser específicamente de Docker y Mongo.
Entonces, empecemos por acá con la parte de la introducción a NoSQL. Las bases de datos NoSQL, por sus siglas en inglés, Not Only SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que no únicamente comprenden los lenguajes SQL, sino que también comprenden lenguajes de programación. Entonces, hay consultas en las que a veces se requiere utilizar de programación para poder acceder a esos datos por la inmersidad de los datos en cuanto a la relación de ellos mismos. Un dato puede estar contenido dentro de otro dato, dentro de otro dato, dentro de otro dato y así sucesivamente, que es donde implementamos las configuraciones de programación en cuanto a la recursividad de las búsquedas de datos, ¿verdad? Entonces, si se recordarán por ahí cuando mirábamos en estructuras de datos, en estructuras, sí, en estructuras recuerdo yo que se miraba ahí pues la forma en que los árboles, por ejemplo, los árboles de tipo B, las tablas hash, ¿verdad? De la forma que se podían acceder a los datos ingresando a otro dato y a otro nodo, a otro dato, a otro nodo. Entonces, de esta misma forma, que se viene a dar la parte de Not Only SQL para la lectura y la implementación de este tipo de datos. Nos dice también que son un tipo de sistema de gestión de bases de datos que difieren del modo tradicional relacional. Eso quiere decir que aquí no hay relaciones, aquí los datos solo son colecciones de información y ahí están almacenadas. Vamos a ver ahí qué ventajas y desventajas tiene con respecto a esto. A diferencia de las bases de datos relacionales que utilizan un esquema fijo y tablas con filas y columnas, las bases de datos no SQL están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos de manera flexible y escalable. Bueno, traduciéndoles un poquito qué es lo que dice acá la teoría, lo que nos indica es de que esas bases de datos como tal no manejan tablas, columnas, filas, no, son la forma en la que las llaman las bases de datos no SQL, son colecciones de datos. ¿Por qué? Porque como tales son agrupaciones de datos con sus determinadas características para el almacenamiento de ellos. Como dice por acá, están grandes volúmenes de datos de manera flexible y escalable. Esto va por si ahí están acá mis alumnos de Seminario de Sistemas 2. Por cierto, no les comenté, también hay por acá a unos alumnos de Seminario de Sistemas 2 que les solicité que ingresaran por cuestiones de que les va a ayudar también en el curso. Si nos damos cuenta acá, nos habla sobre los volúmenes de datos de manera flexible y escalable, específicamente para la utilización de Data Warehouse y Data Marts, que son colecciones de datos inmensos. O sea, son demasiados datos que se tienden a estructurar de una forma flexible y de una forma que se pueda escalar. Bueno, ¿qué se refiere a la palabra flexible y escalable? Porque yo sé que por el momento ustedes flexible, ustedes dicen, bueno, algo que puede, que tiene flexibilidad y algo que es escalable, que puede subir, ¿verdad? Entonces, de la forma de que nos dice que es de forma flexible, significa de que la base o la colección, en este caso, puede ir creciendo, ¿sí? Puede ir creciendo y no se va a desestabilizar. Que nosotros agreguemos 2 o 3 columnas, 2 o 3 datos más, ¿verdad? No columnas, sino que datos más a nuestros campos, no va a interferir en absoluto con los otros datos que estén. Recuérdense ustedes de que en las bases de datos relacionales nosotros definimos qué campos son los que debe de llevar nuestra tabla. A diferencia del NoSQL, esto no se tiene que detallar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una tabla de tipo usuario, por ejemplo, ¿verdad? Un usuario va a tener nombre, apellido y correo electrónico, ¿verdad? 3 datos, 3 sencillos datos, nombre, apellido, correo electrónico. Eso puede ser en una base de datos relacional. Si yo quiero insertar entonces la edad, el género del usuario, una base de datos relacional no me lo va a permitir. Pero una base de datos no relacional sí me lo va a permitir. Entonces, pueden ser que algunos usuarios tengan 3 datos, nombre, apellido y correo electrónico, y puede que otros usuarios tengan nombre, apellido, correo electrónico, edad, fecha de nacimiento, género, dirección de residencia, número de teléfono. Entonces, miren, hasta acá ya son 8 datos que puede tener ese registro, a diferencia de una base de datos relacionales que tiene que tener 3 forzosamente. Y si yo quiero agregarle más datos a ese registro,
debo de forzosamente agregar más columnas a cada una de esas tablas. Esa es una de las grandes ventajas que nos ofrecen las bases de datos NoSQL. Nos dice que son ideales para entornos donde la estructura de datos puede cambiar con el tiempo o donde se necesita una escalabilidad horizontal para manejar grandes cantidades de datos distribuidos. El escalamiento horizontal se refiere al escalamiento de software, ¿verdad? En cuando nuestro sistema quiere ir creciendo. No se tiene que confundir con la escalabilidad vertical. La escalabilidad vertical es cuando nosotros agregamos más hardware o propiedades de hardware a nuestro servidor. Por ejemplo, que agreguemos más RAM, más memoria, más CPU, ¿verdad? Entonces, eso es escalamiento vertical. El horizontal es en cuanto al escalamiento de software o al escalamiento en nuestras bases de datos, ¿verdad? Puede existir la relación entre una base de datos no relacional y una base de datos relacional para manejo de información. Pueden encontrar software libre que así lo maneja, ¿verdad? Una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Esto para que estos sistemas sean escalables, ¿verdad? Sé que aquí es mucha información en tan poco tiempo, pero quédense con la idea de que una relacional se centra por filas y columnas, a diferencia de una no SQL o una no relacional que no necesita que nosotros detallemos las filas y las columnas. Solo es de ir agregando campos, ir agregando campos. Y cada registro en una colección de datos puede ser completamente diferente del otro registro que se encuentra anterior o del registro que se encuentra posteriormente. Esa es la diferencia del SQL con el no SQL. Avanzando con esto, nos preguntamos entonces, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL de código abierto que se ha convertido en una de las más populares en la industria. Utiliza un modelo de datos flexible basado en documentos, lo que significa que los datos se almacenan en documentos BSON, Binary JSON, en lugar de filas y columnas como en las bases de datos relacionales. Entonces, permítanme. Aquí en bases de datos 1, ustedes tuvieron que haber hecho, si no mal recuerdo, la carga de un archivo CSV a una base de datos relacional. Sí estoy en lo correcto, si me pueden levantar ahí el pulgarcito o mandarme reacciones. ¿Sí lo hicieron? José, sí lo hicieron en el laboratorio. Sí lo hicieron, ¿va? Y de hecho fue un tema de la práctica 2, la Ah, carga masiva de datos. la carga masiva de datos, exactamente. Esos datos todos iban separados por comas, ¿verdad? Entonces son archivos CSV. A diferencia para esto de Mongo, ¿cómo los almacena o Mongo? ¿Cómo los llegaría a entender? Formatos de tipo JSON. ¿Todos aquí conocen cuál es el formato de tipo JSON? ¿O alguien que me levante la mano que no sepa qué es un formato de tipo JSON? Yo con gusto se lo explico así rapidito. ¿Seguros todos conocen qué es JSON? Espero que sí. No tengan miedo de participar acá. ¿Alguien no sabe? Diego, Abraham, ¿no sabes qué es un formato JSON? Ya, en serio. No tengan pena o no tengan miedo de decir, no sé. Te voy a dar un ejemplo. Todos aquí conocen Visual Studio, ¿verdad? Todos han programado en Visual Studio. Un formato JSON es cuando nosotros venimos y colocamos, ejemplo, acá, tanto nombre, y vamos a colocar acá, Diego, por ejemplo. Vamos a colocar apellido, voy a colocar aquí mi apellido, ¿sí? Y voy a colocar mi edad. Vamos a colocar acá, así, y 3. Esta forma parte ya de algo de un formato JSON. Ahora puede venir otro registro acá que puede traer, por ejemplo, nombre. Vamos a poner el nombre ahí de su auxiliar. ¿Va? Lo que va a hacer entre por ejemplo, José, apellidos, él es Chuck, ¿verdad? Chuck es, no me confundo. Así es, Choc, C-H-O-T. Ah, Chuck. Oye, es que no me aparece. ¿Conté al final o solo así está bien? Únicamente así, Así está bien. C-H-O-T. Sí, así está Ah, bien. yo digo que tenemos más o menos la misma edad.
Entonces, tenemos acá, lo vamos a colocar en una lista de datos, ahí para que no nos dé problemas. Y así, esto es un archivo JSON, ¿verdad? Él ya se compone ahí con llaves y almacena nombre, apellido, edad, ¿verdad? Esta es la forma en cómo se hace un archivo JSON. Y les estoy dando este ejemplo para que ustedes más o menos sepan cómo guarda MongoDB los datos. Es así, así es como los guarda. Miren, entonces yo puedo venir y, por ejemplo, puedo colocar acá, vamos a colocar mi carrera en ingeniería en sistemas y voy a colocar mi correo, por ejemplo. Correo. Y me faltó una coma, ¿va? Entonces, si se dan cuenta acá, miren, este dato, este dato de arriba es similar al dato de abajo. Pero en una base de datos no relacional realmente no le importa qué otros campos tengo yo, ¿sí? Ahí no va a generar ningún tipo de inconsistencia, para nada. Incluso podemos poner acá, por ejemplo, eh, vamos a generar acá nodos hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y acá puedo insertar incluso otro, otro campo, ¿sí? ¿Eh? Miren cómo se va esta parte, cómo se implementa esta parte. Entonces solo esto no estaría bien acá, porque esto se cierra aquí. Y tenemos acá, llave duplicada, nos dice por acá. Bueno, ahí existe una inconsistencia, pero que se aguante. Esto me hace referencia a esto. Espera. Pero así en general, a gran escala es esto, ¿va? Que era así más o menos, ¿va? Entonces, así es como se pueden ir relacionando nuestros archivos JSON que vaya teniendo este tipo de colecciones. Se los pongo así para que ustedes tengan más o menos una visualización gráfica, ya que no hay una forma de ver los archivos de esta forma, ¿verdad? Entonces, así más o menos es un archivo de tipo JSON, ¿verdad? Aunque aquí me dio error, pero no lo encuentro dónde está. Es que creo que esto iría aquí, ¿no? Aquí. Ahí estaba. Así sería. Entonces, miren, ahí estamos. Ahí está así es como sería esta gráfica, miren. Entonces, yo puedo tener acá de esta forma mi archivo JSON. Entonces, si se dan cuenta, para MongoDB esto realmente sería lo de menos. Si yo quiero imprimir nombre, apellido y edad de mis dos datos, yo agarro este dato y agarro este otro dato y los dos datos contienen esas características, nombre, apellido y edad. Pero si yo me doy cuenta que mi campo tiene muchos más datos, los puedo imprimir, ¿verdad? Entonces, realmente no me va a generar inconsistencia para nada. Entonces, aquí puedo agregarle más campos si yo quiero para que me los para que me los vayan listando, ¿sí? Miren, entonces ahí ya tengo dos nodos hijos, hay tres, cuatro, cinco, y esto puede seguir creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esto todavía le puedo poner acá más nodos hijos. Vean esto. Yo creo que sería hasta acá más o menos. Y miren, pues, se va a seguir desplegando. Ahí me va a tirar error, pero es porque creo que está duplicado esto. Pero miren, dense cuenta, ahí está. Entonces, esto se convierte en un árbol recursivo de datos y es así como podemos relacionar nosotros nuestras bases de datos. Estas relaciones como tal en Mongo nunca las vamos a ver, sino que esas relaciones son lógicas. O sea, nosotros, así como dijo Santa Fe, todo está en mi mente, ¿va? Nosotros llevamos esas relaciones mentales que nosotros sabemos de que ese dato hace referencia al dato en otra colección existente. Así es como se puede manejar esto. Es un ejemplo únicamente, no significa que así se trabaje, pero para que lo comprendan, así es como funciona teóricamente, ¿verdad? Porque no es así, completamente no es así. Entonces, espero que les haya quedado claro cómo funciona un archivo JSON.
Nos dice que es conocido por su capacidad de escalar horizontalmente y su baja latencia, lo que hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones web hasta sistemas de gestión de contenido y análisis de Big Data. Entonces acá ya nos vamos un poquito más allá que una simple base de datos, porque nos dice que es utilizable para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones web, que es donde más se utiliza hasta sistemas de gestión de contenido y análisis, tanto como lo es la Big Data, ¿verdad? Un ejemplo claro de una empresa o una aplicación web que utilice, por ejemplo, MongoDB, es el gigante de las redes sociales, ¿verdad? Ya sea X, conocido anteriormente como Twitter, Facebook, ¿verdad? Todos ellos, este tipo de aplicaciones de redes sociales utilizan principalmente sus bases de datos montadas en MongoDB, ¿verdad? Porque pónganse a pensar, ¿cómo es de que a veces ustedes se meten a un perfil y las personas tienen muchos datos sobre ellos, ¿verdad? El nombre, correo electrónico, edad, familia, dónde viven, su nombre completo, sus apodos, si están casados, su Instagram, todo ese tipo de conexiones hacia otras aplicaciones, información personal sobre ellos, y ustedes crearon un perfil falso con un correo falso, con un nombre falso y no dieron más detalles en su cuenta o en su perfil de Facebook. Entonces, esa otra persona que sí tiene todo detallado, el archivo JSON de él es obviamente mucho más grande que el archivo JSON que se generó para almacenar sus datos, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de cómo funciona esta parte de MongoDB. Entre las características principales encontramos el modelo de datos flexible. Nos dice que MongoDB almacena los datos en documentos JSON, que son estructuras de datos similares a JSON, ¿verdad? Por eso se dice acá, JSON similares a JSON, ¿verdad? No es que sea exactamente igual. Esto permite una flexibilidad significativa en la estructura de los datos almacenados, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones con los esquemas de datos cambiantes, ¿verdad? Un dato o un campo puede cambiar en cualquier momento. La escalabilidad horizontal. MongoDB es capaz de escalar horizontalmente distribuyendo datos a través de múltiples servidores. Esto permite manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y escalable, ¿no? Lo que hace ideal para aplicaciones con requisitos de escalabilidad. Entonces, métanse en la cabeza que todo tipo de aplicación que ustedes hagan profesionalmente tiene que ser escalable, ¿verdad? No se salten los cursos de teoría de sistemas 1, teoría de sistemas 2, análisis y diseño de sistemas 1, análisis y diseño de sistemas 2. No se salten esos cursos porque ahí hablan sobre la escalabilidad de una aplicación y cómo tienen que diseñarla para que sea eficiente y que se adapte a las nuevas tecnologías que vengan, ¿verdad? Baja latencia significa de que proporciona acceso rápido a los datos gracias a su capacidad de almacenamiento en memoria y su arquitectura distribuida. Esto garantiza que las aplicaciones puedan recuperar y manipular datos de manera flexible o de manera eficiente, lo que resulta en una baja latencia y una mejor experiencia de usuario. Cuando ustedes lleguen a base de datos 2, van a tener que hacer un versus, ¿verdad? Entre bases de datos. ¿Qué responde más rápido? Sí, responde más rápido una base de datos relacional que una base de datos no relacional. Bueno, con pocos datos, obviamente va a ganar una base de datos relacional, pero ya con billones de datos va a ganar una base de datos no relacional. ¿Sí? Eso es un hecho, porque las bases de datos no relacionales están diseñadas para datos masivos, para demasiados datos. Entonces, una base de datos no relacional, ya con 1 millón de datos, ya empieza esa base de datos a generar problemas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que sacar siempre backups y hay que ver siempre la mejor base de datos para que no genere inconsistencia cuando los datos se conviertan masivos, ya sea data masiva, ¿verdad? Hay que migrar esa información. Las consultas poderosas, así entre comillas, ¿verdad? Consultas avanzadas. Ofrece un lenguaje de consulta flexible y potente que permite realizar consultas complejas sobre los datos almacenados. Esto incluye consultas de búsqueda, filtrado, agregación y más, lo que facilita el análisis y la manipulación de datos almacenados en las bases de datos. Perdonen, espero que me dé tiempo todavía de hacer el ejemplo y que podamos ver las agregaciones, las búsquedas y filtrados y agregaciones. Hasta el momento
Sé que es mucha información en poco tiempo, pero ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que va hasta el momento? ¿O ya se quedaron en la nube? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se van comprendiendo alguito? Va. Disculpa, Diego. Sí, Javier. Una consulta con referente a las aplicaciones en Big Data para lo que es MongoDB. ¿Algún caso de uso que tengas presente para poder utilizarlo? ¿Algún caso de uso? O sea, repetime la pregunta otra vez, perdón. Ok, digamos, por ejemplo, algún uso que le podemos dar a MongoDB, por ejemplo, hacer un data warehouse, por dar un caso. Ya, ¿cómo se manejaría esto o cómo ustedes tienen, ya, cómo seleccionar entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional? Creo que más por ahí va tu pregunta. Sí, Sí, digamos, ajá. sí, ¿verdad? ¿Cuándo tenés que seleccionar? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, por acá, por acá, por acá. Aquí está. Son ideales para entornos donde la estructura de los datos pueden cambiar con el tiempo o donde se necesita una escalabilidad horizontal para manejar grandes cantidades de datos distribuidos. Ese es el primer criterio que hay que tener. Hay que preguntarnos hasta dónde queremos llegar o hasta dónde va a llegar nuestra aplicación y que digamos nosotros, bueno, a partir de aquí ya no va a funcionar, ya hay que adaptarlo a nuevas tecnologías. En este caso, principalmente, como nos decía acá, que estaban diseñadas pues principalmente para los entornos web, ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos empezar a utilizar este tipo de bases de datos no relacionales. Porque las bases de datos no relacionales tienen sus ventajas tanto como sus desventajas. Y aquí en esta presentación no se las puse por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Pero recordemos que lo que hay que evitar a toda costa es la inconsistencia de datos. Mongo tiene una consistencia muy firme en cuanto a los datos, pero ya con tanto dato masivo, así como en las relacionales, se tienden a perder determinados datos. Cuando nosotros queremos implementar lo que es un data warehouse y un data mart, ¿verdad? El data warehouse es la colección de muchos data marts y en el curso de seminario de sistemas 2 yo daba el ejemplo específico, por ejemplo, de un banco, ¿sí? Los que ya tienen o los que ya trabajan por acá y tendrán alguna tarjeta de débito o de crédito, suponiendo que estamos nosotros en el banco para rural, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes sacan una tarjeta de crédito ahí, tienen su tarjeta, a los 2, 3 meses vienen y los llaman del banco, no sé, Pues buenas del tardes, jóvenes. Promérica, En por lo que ejemplo. solvento un temita ahí que tengo Ustedes nunca habían con mi tenido computadora, voy a estar acá información o nunca habían tenido conexión conectado con en el el Banco teléfono, Promérica. en lo que lo Pero entonces solvento. vienen y se preguntan de Aquí hay dónde un temita sacaron mi que les número quiero para llamarme. platicar. Bueno, entonces Sobre todo, pues buena existe la tarde a central de todos. bancos, Vamos ¿verdad? La superintendencia de bancos, para darles un a ejemplo aquí en preparar Guatemala, ya el escenario que para es la que regula a cada banco. su Entonces, la práctica superintendencia de bancos está en aquí. AWS Él o es en el Azure. papá de cada uno de estos bancos, Eh, ¿verdad? El Ban Rural, el no Promérica, el sé, quisiera Industrial, empezar el con GIT preguntarles y todos si los demás que hayan. Si Entonces, todos han toda esta tenido información sobre las oportunidad de tarjetas de crédito tiene registrarse que subir en el hacia sitio de la Azure for superintendencia de Students. bancos. Entonces, su información como tal no está almacenada en el banco, está almacenada en Si la gustan, lo voy a parte de colocar acá arriba acá. de la superintendencia de bancos. Bueno, pero La, entonces la superintendencia de bancos viene el texto. y ¿a quién le rinde cuentas? Bueno, le rinde cuentas a alguien que está arriba de él. O sea, quien esté arriba de la superintendencia de bancos, eso ya se convierte en algo internacional. No manejo toda esa información, pero estas estructuras de datos tienen que irse pensando de esa forma, ¿verdad? Que Sí, hay muchos es datos que normal los que bancos tienen eso de ustedes, suceda, que algunos pero ya se les no limpió la tienen de otras suscripción. personas.
Entonces, ese es un claro ejemplo El de tema es caso que de yo uso de necesito dónde podemos que aplicar este tipo podamos tener alguna de bases forma de de datos, poder ¿verdad? acceder Tener información de este a cliente esa plataforma, y tener poquita información de este ¿verdad? otro. Entonces, si gustan, Por ejemplo, si alguien quiere regístrese sacar con un préstamo en su un banco, cuenta no le van a pedir la misma papelería que personal. le El van a tema es pedir a que alguien que únicamente quiere ir a abrir una cuenta de necesitamos un ahorros. dominio Porque para abrir una cuenta de ahorros de solo una necesitan universidad, su en ese caso DPI, tendría que ser con su recibo de luz cuenta y de la U, 200 quetzales en algunos bancos, ¿verdad? Pero para sacar un préstamo no se necesita ¿verdad? Para únicamente esa poder información, optar sino que ya a se algunos necesita créditos DPI de o pues usted, el DPI de su fiador, dólares que les dan recibos de luz, cartas de de crédito. ingreso, Entonces, la de próxima ambos, ¿verdad? práctica De va a tanto ser de ustedes como del fiador, en Azure for Students. Entonces, contratos y la cosa de intereses y todo lo demás. Entonces este proceda a proceso ya se vuelve registrarse. ¿Cómo más se va a largo, mucho más registrar? grande y ellos Ahorita les tienen voy a más compartir información de acá. ustedes. Entonces, en el perfil de ustedes, que es como les mostraba en el ejemplo aquí en Visual gráficamente, la información va creciendo, ¿verdad? Bueno, va creciendo horizontalmente, ¿verdad? No vertical, va creciendo horizontalmente. Entonces, ellos Dame tienen más chancecito. información de ustedes que de otro usuario que únicamente creó una cuenta de ahorros, ¿va? Me extendí un poco, pero no sé si te quedó un poquito claro cómo podría utilizarte esto, Javier. Sí, sí, más claro, muchas gracias. Sí. Va. Entonces, pasemos a la parte de qué es Docker. Por acá estábamos, sí. Va, ¿qué es Docker? El objetivo principal de Docker es crear contenedores ligeros y portables para las aplicaciones que puedan ejecutarse en cualquier máquina. Con Docker instalado, obviamente, ¿verdad? Hay que tener Docker. Independientemente del sistema operativo que la máquina tenga por debajo, facilitando así también el despliegue. Docker es ejecutable en los 3 sistemas operativos conocidos mundialmente. Linux, bueno, Linux no, en los sistemas basados en Linux, en Windows y en macOS, ¿verdad? El iOS, macOS. ¿Por qué le dije Linux no? Porque Linux no es un sistema operativo, Linux es un kernel, entonces es en los sistemas operativos basados en Linux, ¿verdad? Esa es la forma correcta de denominar a un sistema operativo de Linux. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es con Windows, lo iba a hacer en Linux, pero supongo que aquí todos tienen instalado Windows, entonces como que iba a ser ahí contradictorio hacerles el ejemplo en Linux, ¿va? Que prácticamente es lo mismo. ¿Por qué utilizar Docker? El uso de Docker hace que puedan centrarse en desarrollar su código sin preocuparse de si dicho código funcionará en la máquina en la que se ejecutará. Resumido esto, por ejemplo, cuando ustedes se van a calificar el proyecto, ¿va? Y cambian de computadora, vienen ustedes, si no les funciona, ¿qué es lo que dicen? Ah, es que en mi compu sí funciona. Pues bueno, fundamentalmente para que no pase esto, es que se debe de utilizar Docker, porque Docker viene y agarra toda la configuración que ustedes realizaron, agarra la configuración que tiene su computadora y la empaqueta. La hace como un archivo zip o un archivo RAR, por ejemplo. Perdonen, ustedes la pueden subir a un repositorio de imágenes, que es como los repositorios de GitHub, ¿verdad? Solo que se llama Docker Hub. Ustedes suben su paquete ya comprimido de toda su aplicación, lo suben a la nube y lo pueden bajar en otra computadora y ejecutarlo. No les va a generar ningún tipo de problemas, porque para eso es la utilización de Docker. Es más fácil enviar software, ¿verdad? Envíe más software, más rápido, ¿verdad? Operaciones, estandarice las operaciones, perdón, Ok, bueno, operaciones, entonces Azure for Students, estandarice las aquí se lo operaciones. coloqué Esta es una forma estándar, existe una en forma la, estándar de generar todos este tipo de ok, contenedores de Docker. dice, Transferir de manera sencilla, así es, Azure es for Students, bien fácil. para Ustedes Sopes solo le pasan acabamos de el abrir link a su Google compañero Cloud. de dónde se encuentra su repositorio, él lo Eh, descarga, lo ¿Con ejecuta qué y ya, funciona. cuenta? Y ¿Me pues la puede parte ahí de comentar ahorro de con qué dinero. ¿Esto cuenta por qué? Porque pues acaba ya de no abrir tenemos Google que Cloud? estar pagando clientes FTP, SFTP para la Que ya transferencia de utilizó los créditos en archivos, otro sino que curso. ya tenemos ahí el repositorio de Docker, lo subimos en la otra Eh, computadora o en el sí, servidor lo si tardaran descargamos, un tiempo, eso es lo que yo ejecutamos necesito el contenedor y ya. que No hay veamos hoy, forma ¿verdad? Porque de eh, botar el yo contenedor. O sea, quisiera sí que se para la puede caer próxima el clase ya contenedor, pero tuviéramos todos únicamente habilitado bajo la demasiada plataforma, que presión, la próxima clase sería demasiadas jueves, entonces peticiones. tendríamos chance ahí Pero por lo general, de así es estar como en la funciona un etapa contenedor, ¿verdad?
de inicio Las principales empresas que de la utilizan Docker, suscripción. sabemos ahí el poderoso de las Entonces, películas, tenemos básicamente lo que yo Netflix, necesito es que Adobe, ustedes PayPal, ahí ATTA. puedan habilitar Estas empresas pues son esos fundamentales créditos. en Si cuanto a la gustan, utilización de intenten, Docker. regístrense en la plataforma y Eh, vean si ahí les aparece algún tipo de el crédito. claro ejemplo de Netflix es de que ellos hagamos un conteo más o menos. Acá levanten la mano los que Sí, tienen, la idea los que es miran ver series en eso, Netflix, por ejemplo. Levanten qué las es lo que manos. Yo sé que vamos a hay hacer, más de alguien ahí. ¿verdad? Va. Sé que hay gente ahí que mira sus series coreanas, no me digan que no. Entonces, Lo que pasa aquí, Carlos, es obviamente, que miren, acá necesitamos tener estamos acceso a la plataforma para explicarles yo en línea ¿cómo podría decirse? qué En es una lo que vamos pequeña a hacer. muestra de Básicamente 62 es personas. platicar Y un poquito levantaron la mano acerca de redes como 6 personas que en están la poniendo ahí plataforma de atención. Azure, ¿verdad? Cómo es que se Ya pueden bajar ahí su aprovisiona. mano. La verdad es que no es nada de otro Realicen mundo, la sin embargo, visualización ahorita es necesario que de podamos una verlo. serie. Son por lo menos 6 consultas que van a Sí, estar realizando vendrá en al el mismo parcial en el tiempo. sentido de que va ¿Sí? a haber una parte de Entonces, ¿qué pregunta quiere decir donde esto? Que podría si estas 6 consultas cuestionarle venimos acerca y de las cómo se centralizamos en un aprovisionan solo las redes servicio, ese servicio se va a en la nube. Lo sobrecargar. pueden trabajar en grupos Entonces, ¿qué para es lo que podemos limitar hacer la con Docker? complejidad y que todos tengan que Podemos tener una suscripción. separar ese Eso servicio precisamente es y lo que hacer yo 6. necesito ahí 1, 2, que 3, vayamos 4, consensuando 5 y con 6. ustedes. Un contenedor para cada solicitud que hagan estas 6 personas. ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda a la utilización de Docker. Es cierto que hay algo más atrás de esto que va a ir generando estos contenedores, que ya son la parte de la gestión de Kubernetes, pero empezamos utilizando Docker por contenedor, ¿verdad? Así es como se realiza. Lo mismo sucede con Adobe, PayPal y AT&T. No sé cómo se lee esa marca, ¿verdad? Pero así es como funciona. Por ejemplo, las transacciones con PayPal, ¿va? ¿Cuántas personas en este momento se encuentran realizando pagos, realizando cobros en PayPal? Entonces, se crea un contenedor que gestione específicamente su proceso y que termine lo más rápido posible, para que no exista la duplicidad, para que no exista inconsistencia, que los datos de un usuario se choquen con los datos del otro usuario, ¿verdad? Para que no exista ningún tipo de error, se genera un contenedor o un servicio para cada usuario que exista. Eso quiere decir que cuando esos usuarios dejen de generar sus consultas, los contenedores desaparecen y se queda solo uno funcionando. Esa es una gran ventaja y lo van a ver más adelante en la carrera con las pruebas de estrés y todo esto. Es muy, pero muy, muy bonito. Contenedores e imágenes en Docker. El cliente le manda los comandos al Docker host. Esa es la aplicación. Tenemos el Docker daemon. ¿Sí? El Docker daemon es la conexión entre las imágenes de Docker y ustedes. Bueno, las imágenes de Docker se encuentran en la nube. Por ejemplo, puede existir una imagen de Ubuntu, una imagen de CentOS, una imagen de Redis, una imagen de Nginx, de esas aplicaciones, ¿sí? Son aplicaciones chiquitas. Ustedes vienen e instalen, por ejemplo, MySQL, ¿sí? Entonces, es una imagen pequeña de MySQL. Con imagen no me refiero al archivo en formato JPG, sino que así se le llama, una imagen, un código de imagen, por ejemplo, de MySQL. Entonces vienen ustedes a través de los comandos del Docker Pool, vienen y le tiran al Docker Host para que vaya a descargar esa imagen y ya se encuentre en su computadora. Entonces, si le tiran otro comando, vienen este contenedor a buscar, el Docker daemon viene a buscar las imágenes en su sistema y ejecuta un contenedor. Entonces, ahí es donde están estos contenedores. Miren, pueden existir 2, 3, 4 contenedores incluso de esto. Una pregunta que yo me hice en su momento es, ¿será que puedo correr Docker dentro de Docker? Sí se puede. Sí se puede correr Docker dentro de Docker. Bueno, por si se lo estaban preguntando. Sí se puede correr Docker. Así como los capibaras, ¿va? ¿No han visto cómo se apilan los capibaras? Un capibara arriba de otro capibara. Así es posible hacerlo con Docker, ¿va? Les doy ese ejemplo porque ese ejemplo lo vi en un meme una vez, ¿va? Cuando Docker por fin antes no se podía instalar Docker dentro de Docker, ¿va? Pero conforme han ido pasando los años, ahora Docker ya lo permite, ya se puede montar Docker sobre Docker
Entonces, hacían el ejemplo o el meme, va, ahí de los capibaras, ¿va? Docker, arriba de Docker, arriba de Docker y así arriba, ¿va? Entonces, si nunca han visto un capibara, yo creo que por eso no les dio risa, ¿va? Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro una imagen así de los capibaras. ¿Ustedes nunca han visto cómo un capibara se monta arriba de otro capibara? Ellos se suben así en pila. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Los han visto, no? No. Va, creo que por eso no les dio risa, ¿va? Pero para que lo vean es... Vamos a ver, vamos a ver. La idea es esta, miren, así. Y un capibara arriba de otro capibara y arriba de otro capibara. Así. Entonces, hay imágenes de filas de capibaras que hasta 6 capibaras, ¿va? Entonces, así es como se montan ellos, ¿no? Entonces, así decía el meme, ¿va? Estaba Docker, arriba estaba Docker y arriba estaba otro Docker, ¿va? Entonces, antes no se podía hacer, pero ahora sí ya se puede hacer. Va. Entonces, les encargo ahí que se pongan al día con los memes de informática. Em, Pasamos a la parte de qué es un contenedor. No tiene sentido. Un contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código y todas sus dependencias. Los contenedores son instancias de las imágenes que hemos creado o hemos descargado, ¿sí? Yo sé que ustedes mentalmente cuando les mencionan la palabra contenedor, se imaginan los contenedores así en un barco, ¿va? El montón de contenedores. Y cuando les mencionaba las imágenes, ustedes así las fotos de Facebook o las fotos que me toma y una selfie, pero no. En cuanto a sistemas, esos conceptos van cambiando un poco, ¿verdad? Pero el concepto de que ustedes vengan y se imaginen un barco con varios contenedores encima no está mal, porque incluso ese es el logotipo de Docker, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. Miren, no es un barco, es una ballena que tiene varios contenedores aquí arriba. Miren, ¿sí? Esa es la idea de Docker. Entonces, si lo quieren ver así, el barco es su computadora y los contenedores son instancias que se generan para cada cliente. Entonces, cada contenedor le puede pertenecer a cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, este contenedor va a ser para Alberto, este contenedor va a ser para Aldo, este va a ser para Andy, este va para ser para Ángel, para Naomi, para Anthony. Ahí está el Anthony. Benaventi y así, ¿verdad? Cada contenedor para cada uno de estos integrantes. Ese es el concepto base de lo que es Docker. ¿Qué son las imágenes entonces? Una imagen en Docker es un archivo compuesto por múltiples capas que se utiliza para ejecutar código en un contenedor de Docker. Una imagen es una copia de una aplicación o un sistema operativo y se crean utilizando el comando build. Entonces, tengo mi archivo Dockerfile, lo puedo generar en una imagen y posteriormente generar un contenedor. Así es como es. Entonces, tenemos el archivo, lo empaquetamos, generamos una imagen y a partir de esa imagen podemos crear múltiples instancias, múltiples contenedores que se adapten a las necesidades que necesite cada uno de los clientes. Está Docker en Linux, ¿sí? Se puede instalar Docker en Linux, así como se puede instalar Docker en Windows. Entonces, les voy a dar el ejemplo de cómo se instala Docker en Windows para que lo tengan ahí presente. Aunque ya me atrasé un poquito. Ya tuve que haber empezado con el ejemplo. Pero, tienen acá. Para descargar Docker, solo tienen que buscar Docker. Así. Docker. Docker. Y esperan a que cargue. Entonces, pueden colocarse acá en Docker. Docker Desktop. Así es, Docker Desktop. Entonces, Docker de escritorio. Le damos clic acá a esta opción. Entonces, para descargar Docker es sencillo. Se van a la parte de acá abajo y, bueno, no, aquí está, antes no estaba aquí. Entonces ya lo pueden descargar para Windows, ¿verdad? Lo dan por Windows, lo descargan. Eh, para la instalación, ustedes ya
Ya saben cómo se instala, va, siguiente, siguiente, siguiente. Pero hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Tienen que irse a las características de Windows. Acá, características de Windows. Tienen que tener el Hyper-V activado, ¿sí? Y la virtualización. ¿Dónde está esa parte? Containers, host, Hyper-V. Bueno, no me aparece la otra cosa de virtualización. Ahí está, miren, plataforma de hipervisor de Windows. Esto lo tienen que desactivar. Si no, no les va a funcionar. El Hyper-V tiene que estar habilitado. Y tienen que ver también acá, en su computadora. Aquí miren, que aparezca virtualización, que parezca habilitado. ¿Sí? Eso es lo que les tiene que aparecer acá. Si no les aparece la virtualización habilitada, no los va a dejar instalar Docker. ¿Sí? Eso es algo muy fundamental que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Que aparezca ahí la virtualización. Entonces, así como el de los memes, ¿va? Yo no descargo Docker porque ya lo tengo instalado y pues iba a perder un poquito de tiempo instalándolo. Pero les voy a enseñar cómo sería la interfaz de Docker. La interfaz de Docker sería algo así, ¿verdad? Entonces ustedes ya pueden ingresar sesión, van a tener de este lado los contenedores, de este lado las imágenes que tengan instaladas. Si se dan cuenta, aquí tengo instalada la imagen de Mongo, bueno, tengo descargada la imagen de Mongo, perdonen, de MySQL y de SQL Server, ¿verdad? Porque este lo voy a utilizar más tardecito y este lo utilizo para unas pruebas ahí. Los volúmenes de datos, esto no se los mencioné, pero es almacenamiento que se guarda en su computadora de los contenedores. Estos volúmenes pueden ser persistentes, así como volátiles. Persistentes es de que la información siga a pesar de que se eliminen los contenedores, y volátiles es que cuando eliminan el contenedor, se elimina la información que tenía almacenada y hasta ahí murió todo. Los builds, que son para generar ustedes sus propias imágenes, las dev environments, que son para generar las variables de entorno, y el Docker Scope. Esto todavía no lo he estudiado porque estas son nuevas características que acaba de implementar Docker Desktop. No sé para qué es completamente, ¿verdad? Pero en general esto es Docker, ¿verdad? Cuando ustedes instalen Docker, ya lo pueden ejecutar y ya pueden generar los comandos de Docker, ¿verdad? Entonces ahí ya con el comando de Docker, ¿verdad? Entonces, veamos la parte de los comandos útiles en cuanto a la gestión de Docker. Docker pull seguido del nombre de la imagen. ¿Esto qué es lo que realiza? Realiza la descarga de la nube de una imagen de Docker. Docker run, el nombre de la imagen. Esto es para ejecutar un contenedor o para crear un contenedor a partir de una imagen. Docker stop y el ID del contenedor. Esto va a parar el contenedor que se esté ejecutando. Docker image nos va a listar las imágenes que nosotros tengamos descargadas, así como lo teníamos acá. Miren, ahí acabábamos de ver que tengo descargado Mongo, MySQL y SQL Server. ¿Sí? Ahí estamos. Tenemos el Docker PS. El Docker PS lo que nos muestra son los contenedores que tenemos corriendo actualmente. En este caso yo solo tengo corriendo el contenedor de Mongo. Lo voy a eliminar para que ustedes vean cómo se levanta desde cero. Tenemos el Docker RM ID. Esto lo que nos hace es eliminar ese contenedor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Docker RM. Le voy a mandar el -force porque lo tengo corriendo. O demos el comando docker stop. Miren. Docker stop y el contenedor ID. Entonces con los primeros 3 dígitos basta. E3. Entonces ahí ya se detiene el comando. ¿Verdad? Entonces miren, Docker PS ya no está corriendo ningún contenedor. Docker RM lo que hace es eliminar nuestro contenedor. Entonces, ¿cuál voy a eliminar? El EE3. EE3. Lo voy a eliminar y ya se eliminó. Entonces, ahí estaba eliminado. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Docker PS -A. Este -A lo que hace es listarnos los contenedores que están detenidos. ¿Sí?
En este caso tengo detenido el de MySQL y el de MySQL Server. ¿Sí? Perdón, el de SQL Server. Docker RMI, en lugar de solamente Docker RM, le agregamos la I, lo que vamos a hacer es eliminar la imagen. En este caso no la voy a descargar porque no la voy a eliminar porque me va a tocar que descargar la imagen de Mongo después y el internet está algo inestable, ¿va? Pero con el ID de la imagen ya podemos eliminar la imagen. Docker run -p, podemos indicarle el puerto en el que se va a correr, y el Docker run -d lo que nos hace es liberar la consola. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Entre los puertos, Docker maneja un puerto interno y un puerto externo, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, las bases de datos de MySQL, el puerto interno que maneja la base de datos es el 3306, que es este contenedor que está acá. Pero nosotros podemos venir y no utilizar el puerto 3306 para ejecutar esa base de datos. Voy a venir y yo lo puedo correr en el 3310 o en el puerto 5000, en el puerto 3000, en el puerto 3300. Puedo utilizar el puerto que yo desee, siempre y cuando esté en la tabla de puertos disponibles de mi computadora, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, así como MySQL o MongoDB, se ejecuta en el puerto 27017. En ese puerto es de que se maneja MongoDB. Entonces, ¿está claro hasta aquí el momento algunos comandos de Docker? ¿Alguna duda que tengan? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Va. Entonces, espero que aunque sea un poquito, se les esté quedando. Que sea un poquito, un poquito, un poquito. Va. Entonces vamos a pasar a la parte de la bonita, ¿verdad? El ejemplo práctico. Entonces voy a cerrar esto de acá y voy a abrir una terminal de vídeo. Voy a abrir una nueva terminal y voy a ejecutar el comando para poder levantar Docker, ¿sí? El comando para levantar Mongo, perdón. El comando es, no alcanzan a ver aquí. ¿Alcanzan a leer ahí bien los comandos? ¿O no nos alcanzan a leer? ¿Sí? Va. Entonces vamos a generar el comando docker run -d, que es para que nos libere la consola. -name. Este comando lo que nos hace es para colocarle un nombre a nuestro contenedor. Vamos a colocarle db-mongo -e. Esto significa que le vamos a enviar una variable de entorno, ¿verdad? Para generar el usuario y generarle una contraseña. Espacio mongo-initdb-database. Vamos a generar una base de datos que se va a llamar conferencia. Vamos a setearle otra variable de entorno que se llama mongodb, perdón, solo mongo, initdb-root database, perdón, es username que se va a llamar conf, ¿sí? De conferencia, conf. Y otra variable de entorno que se va a llamar mongo-init db-root password, sea igual a esto, no, conf.2024. Creo que este lo vamos a colocar entre comillas. Vamos a ver. No, no va entre, puede ir solo así. Menos restart always. ¿Qué significa esto? Si el contenedor se llegase a caer cuando genere algún error
o truene, ¿verdad? Lo que va a hacer es que él solito se va a volver a levantar. O sea, elimina el error y se vuelve a levantar para que siga funcionando con normalidad. Y por último, le vamos a indicar la imagen Mongo, nada más. Ese es el comando para levantar Mongo. Entonces, ahí estamos. Miren, rapidito lo levantó porque ya tenía la imagen descargada. Si ustedes no tenían la imagen descargada por el momento, tienen que darle docker pull Mongo, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, eso sería. Entonces, ¿cómo podemos ver que nuestro contenedor está bien? Docker ps. Y aquí tenemos nuestro contenedor. Miren, en el puerto 27017 de TCP. Entonces, podemos ver. Aquí no estamos no estamos en Linux. Pero para poder ver el puerto en Linux es este comando. Así. Para ver qué es lo que se está ejecutando. Acá no creo que me lo recomiende, cabal, porque el término sudo no se reconoce como, como cuento, ¿va? Pero sería, ¿va? Solo sería WSL. Vamos a ver si me lo reconoce acá. Pero ese sería el comando para ver el cuento del comando de Windows, no me lo sé. Ahí estaría. ¿Cómo me puedo conectar entonces a mi contenedor o ver la terminal de este contenedor? Tengo acá. Tengo esto de aquí, tengo este contenedor, está ejecutándose, le voy a dar el comando docker exec -it, ¿sí? El nombre del contenedor se llama db-mongo, seguido de la terminal bash. Entonces, aquí yo ya estoy dentro de Mongo, pero veamos la aplicación en Docker para que ustedes le tengan una mejor visualización. Tengo aquí el contenedor, tengo el contenedor de Mongo, ¿sí? Miren, aquí está. Esto es lo que se está ejecutando. Podemos darle la inspección de cómo fue que se generó, pero lo que quiero que miren es esto, el comando exec. Acá en Mongo podemos acceder directamente a nuestro archivo. Miren, lo mismo que me devolvió acá, aquí en la parte de arriba es lo mismo que me devolvió aquí. ¿Por qué es de que prefiero enseñarlo en la terminal directamente? Porque en Linux no existe una interfaz gráfica para el manejo de Docker, sino que únicamente es bajo consola. Entonces, sí, puedo acceder yo, por ejemplo, desde acá. Miren, y aquí ya puedo tirar los comandos para poder acceder a mi base de datos de Mongo, pero estoy utilizando la aplicación. Es que ustedes al momento que utilicen en Linux no tengan ningún tipo de problemas. Aparte que ustedes tienen que irse familiarizando a la utilización solo de terminales, porque cuando salgan a trabajar de desarrolladores, o no sé si a ustedes les apasiona trabajar de desarrolladores, cuando tengan que montar los sistemas, se van a dar cuenta que todo es Linux, ¿va? Uno que otro sistema por ahí va a ser Windows Server, ¿verdad? Pero de igual forma tienen que trabajar full línea de comandos. Entonces, ya que estamos acá, vamos a acceder a las configuraciones de Mongo. Mongo SH, ¿verdad? Para que me active la Mongo Shell. Para acceder a las bases de datos. Pero acá visualmente pueden descargar MongoDB Compass, ¿sí? Es algo que les puede ayudar también. MongoDB Compass, solo lo buscan así, MongoDB Compass, lo seleccionan. Esta instalación de MongoDB Compass es como el cliente, ¿verdad? El cliente para que ustedes se puedan conectar a una base de datos. Lo descargan y lo instalan. Entonces, bastante sencillo. Aquí no van a andar, no tienen que moverle nada más. Descargan ahí el ejecutable, lo instalan y MongoDB Compass estaría viendo de esta forma, así. Así es como sería esto. Voy a eliminar estos que había hecho el ejemplo en la tardecita. Entonces, ya que yo tengo levantado aquí mi contenedor, recuérdense el puerto 27017, me voy a conectar. Eh, recuerden colocar ahí su asistencia, por favor. Todos los que están en la conferencia, también los integrantes de SEMI 2, por favor.
manden su asistencia, porque es importante para las estadísticas, y para su reporte, ¿va? Entonces, vamos a generar una nueva conexión. Vamos a darle donde dice configuración de conexión avanzadas y nos vamos a la parte donde dice autenticación, usuario y contraseña. ¿Recuerdan que de usuario colocamos el usuario conf y la contraseña era signo de exclamación conf.2024? Autenticación database, esto lo dejamos en blanco y le vamos a dar guardar y conectar. De color le vamos a colocar de color azul. Le vamos a poner conferencia MongoDB, ¿verdad? Ahí. Veamos. Conferencia. Conferencia 2024. Conexión rechazada. Espérenme, creo que el comando lo di mal. Pero no creo porque no me hubiera conectado. No me deja conectar conferencia. Raro. Déjenme ver. Me voy a volver a conectar al Mongo Bash. Ah, está raro porque aquí en la consola sí me dejó ingresar, pero acá no. Vamos a ver, autenticación, conf. Sí, va, solo es conf. Y acá, conf 2024. Conf.2024, localhost 27017. Autenticación de base de datos. Em, Ahí está. Vamos a ver si nos deja acá. Error conexión rechazada. Voy a volver a ejecutar el comando. Fíjense que creo, creo que la contraseña sí tenía que ir dentro de comillas, y creo que es por eso de que no me está funcionando. Ah, ay, ay. Mm, Local acá 27017. Creo que no le coloqué también el número de puerto. ¿Va? Y la sabes, conferencia, Pues veamos ahora si nos va a dejar conectar. Ahí está. Creo que sí tenía que ir entre comillas simple el comando, va, por eso no nos funcionaba. Pero aquí tenemos nosotros nuestras bases de datos. ¿Va? Pues ahora sí, vamos a crear una nueva base de datos. Le vamos a poner a la base de datos conferencia.
Directamente tenemos que generar nuestra primera colección de datos. Y a esa primera colección de datos tengo un ejemplo. Le vamos a colocar pacientes, ¿sí? Y voy a generar otra colección que se va a llamar habitaciones. Crear colecciones. Si se recordarán ustedes, para la carga masiva de datos de los archivos CSV tuvieron que sufrir bastante en cuanto a en cuanto a las reglas, ¿verdad? Ustedes sufrieron, ¿verdad? Levanten la mano si sufrieron ahí generando los scripts para poder jalar del archivo CSV a su base de datos relacional. ¿Sí les costó o no les costó? O el AUX les dio ahí un excelente ejemplo y pudieron hacerlo, ¿va? Yo sé que así fue, ¿va? Que el AUX les dio ahí un ejemplo, ¿va? Pero miren, aquí tenemos estos tres datos: el ID del paciente, la edad y el género del paciente, ¿sí? Tenemos estos tres datos. Para cargar a una base de datos relacional tenemos que generar la tabla, generar las relaciones, tenemos que generar los campos y tenemos que hacer ahí unas maniobras para poder cargarlos, ¿va? A diferencia de todo eso, miren qué fácil, qué fácil, qué fácil es subir data a Mongo. Agregamos acá donde dice add data, import JSON o CSV file y vamos a agregar lo que dice pacientes. Le damos seleccionar y ya, aquí están todos los datos. Miren, ahí están todos los datos, le damos importar y ya. ¿Sí? ¿Cuántos datos son aquí? Son mm, son como 127,000 datos. ¿Sí? Ah, no, más. Son 154,184 datos. ¿Sí? Imaginen, miren qué masivo toda la información y ya lo generó. Vean, aquí está toda la información. Y vamos a hacer el mismo ejemplo con habitaciones, por si no vieron. Seleccionamos nuestra colección de datos, le damos donde dice Add Data, donde dice Import JSON o CSV, ¿verdad? Y vamos a generar el archivo de habitaciones. Posteriormente les voy a enseñar cómo está. El archivo de habitaciones es así. ¿Sí? Este es un, este es un ID este es un archivo, estos no son muchos, son 16 datos nada más. Habitaciones, lo seleccionamos, ahí están todos los datos y le vamos a dar import. Ahí está, fácil, 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 fácil. Bueno, entonces, MongoDB yo personalmente lo utilizo únicamente para eso. Generar mi conexión y realizar la importación de datos, hacer la carga. Porque lo demás siempre lo realizo en mi terminal. ¿Sí? Entonces, volvamos a conectarnos a nuestro contenedor. Vamos a dar docker exec, los it, el nombre del contenedor, dbmongo, seguido de la bash. Entonces, aquí ya estamos dentro del contenedor de Mongo. ¿Cómo nos vamos a conectar entonces a la base de datos de Mongo? Mongo SH. Ahí estamos. Entonces ya estamos dentro de nuestro Mongo. Tenemos que ingresar todavía a nuestras bases de datos. Use admin. Switch to dbadmin. Vamos a darle acá db.out, o sea, de autenticación, con el usuario conf, ¿verdad? Con la contraseña conf.2024. Y ya me devuelve el OK. O sea, eso quiere decir que todo está bien. Ahora voy a darle use conferencia. ¿Sí? Miren, aquí ya estoy en la conferencia. Entonces vamos a darle db.show, db.find, no, db. ¿Se llamaba? Pacientes. Abrimos acá. Find. Creo que es el comando. Espérame. Ah, el find va afuera. Pacientes.find. Así era el comando. Pacientes.find. Entonces, si se dan cuenta, acá están, nos imprime como 15 datos, ¿va? De los primeros. Entonces, dense cuenta acá, ahí están los primeros 15 datos. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? No, solo mandaron ahí el. Bueno, entonces ahora nos preguntamos acá nosotros, ¿cómo hacemos una consulta
dentro de todo esto. Va. Yo quiero mostrar, vamos a ver cómo les voy a explicar. Vamos a irnos a la parte de las consultas. En lo que termino de buscar el ejemplo, si pueden, si tienen dudas, las pueden escribir ahí en el chat y ahí los leo. Bueno, entonces, por ejemplo, yo quiero listar cuántos pacientes de género masculino y de género femenino hubieron. Voy a hacer db.pacientes.aggregate. Abrimos acá nuestros paréntesis, abrimos y cerramos corchetes de una vez, abrimos y cerramos llaves. Esto lo voy haciendo para que se vaya teniendo un orden en cuanto a lo que estamos haciendo. Vamos a generar un grupo, ¿sí? 2 puntos, abrimos y cerramos corchetes. Los vamos a clasificar por ID, que se va a llamar género, ¿sí? En eso los vamos a clasificar. Vamos a generar el total de cuántos son los que hay. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo hacemos? Generando una suma de por cada género que encuentre, va a ir sumando 1 y los va a ir agrupando. Por último, vamos a darle Enter. Aquí me hizo falta 2 puntos. Así, los agrupa. Y acá, ¿dónde está el error? Sería acá. Ahí estamos. Veamos. ¿Por qué no los agregó bien? ID, género. Ah, sí, lo había colocado mal. Espérame. No funciona el comando select. Ah, bien, ahí estamos. Pues vamos a hacer la consulta porque me había fallado. db.pacientes. .pacientes.aggregate. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, abrimos y cerramos corchetes. Va. Entonces los vamos a agrupar. Group por, abrimos y cerramos paréntesis, el ID, que se va a conocer como género, ¿sí? Ese en nuestra columna. Vamos a salirnos de acá. El total, ¿qué es lo que va a hacer, verdad? Los va a sumar. ¿Cómo los va a sumar? Los va a sumar de la siguiente forma. Cada vez de que encuentre uno, lo que va a hacer es sumar y le va a sumar en 1. Posteriormente ya nos los va a mostrar. Si ahora, ¿por qué no funciona? Okay. Group, ID, género, total. Ah, pues no cerraba acá. Cierra acá y este cierra acá. Ahí estamos. Entonces ahora sí. Ahí está la consulta. Hacer consultas aquí es un poquito, pues, tedioso. Lo que hay que hacer o lo que yo recomiendo hacer es venir y utilizar Visual Studio Code, ¿sí? Si se dieron cuenta, hice como 3 veces la prueba de la consulta y no me salía. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Hacer un archivo de tipo JSON
e ir haciendo las consultas, ¿sí? Porque entonces podemos venir y esa consulta que acabo de hacer la podemos predefinir o irla haciendo antes de irla ejecutando, ¿verdad? Entonces venimos y agregamos pacientes, ¿sí? Punto aggregate, ¿sí? Entonces abrimos y cerramos esto y acá ya podemos ir dando entes, ¿verdad? Lo vamos a agrupar, entonces vamos generando acá, ¿sí? Nuestro, eh, nuestras propias condiciones, ¿verdad? Entonces género, vamos a hacer acá, así como lo estábamos haciendo aquí, ¿verdad? ID género, entonces vamos a sacar el total, que sume ahí pues ¿cuántos? Lo que lo vamos a poner acá, total, y que nos sume en 1. Entonces, después de hacer ya nuestra consulta, venimos, la copiamos, la pegamos acá, le damos enter y ya nos devuelve la consulta. Entonces, de esta forma considero yo que es un poquito más agradable ir viendo la consulta a irla realizando directamente acá en consola. Denme unos segundos, solo voy a encender la luz porque ya se está volviendo oscurito por acá. Yo creo que voy a dejar encendida esa. Bueno, va. Entonces, vamos a hacer otra consulta un poquito más diferente. Vamos a ver acá. No me recuerdo qué es lo que me devuelve esta consulta. Esto no. Vamos a hacer una consulta un poquito más avanzada. Vamos a... El archivo tenía fuentes de cuestiones de edad. Vamos a ver. Sí, miren, tenemos edad. Entonces, yo quiero ver cuántas personas hay menores de menores de 18 años, los que comprenden entre 18 y 60 años y los que son pues mayores de 80 años, ¿verdad? A estos se les va a poner los que tengan antes menores de 18 años van a ser pediátricos. Los que estén entre 18 y 60 años van a ser de mediana edad y los que tengan más de 60 años van a ser geriátricos. Pero yo quiero saber cuántos hay en todo esto. Entonces, si se dan cuenta, sí existen diferentes edades, ¿verdad? Miren, aquí hay uno de 16, aquí hay uno de 5, teníamos uno de 40 años y otro de 87. Entonces, él sobrepasa la edad de 60. Vamos a hacer la consulta. Entonces, vamos a agarrar db.pacientes.aggregate. Abrimos, cerramos, abrimos y cerramos. Los vamos a agrupar. Group. Vamos a agrupar de la siguiente manera. Vamos a buscar por ID de la siguiente forma, ¿sí? En donde nuestra condición, vamos a agregar acá una condición, es una lista de condiciones, ¿verdad? Entonces aquí abrimos la primera condición. Si es menor que, eso es lo que significa esto de acá, ¿sí? Y la edad es menor que 18, ¿sí? Y la edad es menor que 18. A ese nombre, si esta condición se cumple, le vamos a poner entonces pediátrico, ¿sí? Le vamos a poner pediátrico, coma. Si no se cumple esa condición, entonces veamos acá. Espérame, sería edad, coma 18. A ver.
consultas requieren de su tiempo. Iba aquí. Iba acá. Ahí va aquí arriba lo de pediátrico, iba aquí arriba. Ahí estamos. Por eso es de que hay que irlas viendo así como que por escalamiento. Entonces de eso nos sirven todas las extensiones de Visual para que lo veamos así de una forma más bonita. Porque hacer este tipo de consultas en la consola sí está un poquito complicado. Entonces tenemos acá que va a ser pediátrico. Si no se cumple esa condición, entonces lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente condición, ¿sí? Entonces, si no se cumple esto, entonces se va a ejecutar lo que está aquí abajo, que va a ser otra condición, ¿sí? Esa condición lo que vamos a hacer es otra lista, ¿ah? Para que se ejecuten esas condiciones. Vamos a hacer un operador AND, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que nuestras edades estén comprendidas entre los 18 y los 60 años. Entonces, así como nos lo generó acá, hacer que nuestra edad esté comprendida entre los 18, o sea, mayor, mayor o igual que, aquí no, aquí mayor que, y mayor igual que y menor que. La edad comprendida entre los 18 y los 60 años de edad. Entonces, teniendo esto, a esto le vamos a llamar mediana edad, ¿sí? Mediana edad. Si no se cumple esa condición, entonces lo que le vamos a poner es geriátrico, que ya está así, ya está muy viejito, ¿no? Ya tiene más de 60 años. Entonces, vean el tamaño de esta consulta, ¿sí? Nos comprende de 12 líneas hasta 48, o sea, es por la condición en cómo se está viendo, ¿sí? Este tipo de consultas son las que ustedes van a tener que ir a generar cuando entren a bases de datos 2. Pero no se asusten, porque las consultas son bastante sencillas. Esta sería una de las consultas más difíciles que ustedes van a generar en cuanto a dificultad, ¿verdad? De búsqueda, para que se puedan ejecutar aquí. Ya lo tenemos acá. Ok. Hay que sacar eso. Veamos. Ah, sí, cierto. Aquí hicimos todas las condiciones, pero no le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Lo que va a hacer es realizar un total, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer con el total? Lo va a ir sumando conforme los vaya encontrando. Y los va a ordenar, ¿sí? Vamos a colocar aquí el sort. A ver, total, tenemos, cerramos acá este, cerramos 1, 2, sería a nivel de este de acá. Ahí estamos. Cerramos a nivel de este. Ajá. Estamos. Y le vamos a decir que lo ordene en base al ID 1. Entonces, esta es la consulta más difícil en cuanto a la que yo me topé en bases de datos 2. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, vean. Tenemos un total de 35.999 personas que tienen más de 60 años, 80.344 personas que están entre los 18 y los 60 años y 37.841 personas que que son menores de 18 años. Entonces, de esta forma es como nosotros logramos generar y comprender nuestras bases de datos. Si se dan cuenta, hagamos el tiempo de lo que se tarda en responder en cuanto a lo que estamos haciendo aquí. Presiono Enter y ya me lo devolvió. Y está haciendo el análisis de cuántos datos eran. Eran 157.000, ¿no? Es una base de datos relacional
Es ahí donde viene a ganar una base de datos no relacional, a diferencia de una base de datos relacional. ¿Sí? No me acuerdo cuántos eran. Eran eran un montón. ¿Cómo se hacía? Pero, bueno, 154.184 datos. Sí sí pusieron atención por ahí. Va. Entonces, con esto me voy despidiendo y les agradezco mucho su atención. Si tuviesen alguna duda con respecto a todo lo que hablamos, estoy en total disposición de poder apoyarles. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo y por el tema de la conferencia, ¿verdad? Que es un tema bastante interesante y útil en lo que es el transcurso de nuestra carrera o en el ámbito laboral o bien profesional, ¿verdad? Y así sí que agradezco mucho tu tiempo por estar aquí y compartirnos esto. Y compañeros, si pudieran hacer el favor de llenar el siguiente formulario que fue compartido en el chat para confirmar su participación, ¿verdad? Y gracias también, José, por la oportunidad de este espacio. Entonces ahí les encargo que llenen la asistencia. También hay los que están de Semi 2. Por favor, si pudieran ahí unirse. Entonces, creo que hasta aquí estaremos dejando la conferencia. Les agradezco bastante. Espero que aunque sea un poquito hayan aprendido en cuanto a las bases de datos no relacionales. Cualquier cosa, duda que necesiten, siempre pues saben que pueden contactarme ahí pues cualquier red social o donde puedan, se les haga más fácil. Entonces, gracias, José, ¿viste? Que pasen una buena, excelente tarde y un gusto haber estado acá con ustedes. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Diego. Feliz noche. Gracias, compañeros. Favor de llenar la encuesta, como les había comentado, y eso sería todo por el tema de la conferencia. Y que tengan feliz noche todos. Feliz noche.